Muchas gracias, presidente, y muchas gracias también al presidente de la Comisión de Industria del Congreso. Como ya llego en un momento en el que nos hemos comido una buena parte del tiempo, procuraré ser breve, para lo cual he pedido que no se proyecte el PowerPoint que había preparado y tratar de hacer una cosa más improvisada y más recogiendo ideas de unos y de otros y facilitando, me parece, el entendimiento del debate. Aquí se ha dicho que estamos en presencia de una crisis, se ha dicho muchas veces, es verdad, que tenemos 4,5 millones de parados, que es una cifra en tasa porcentual que es el doble de la zona euro. No se ha dicho que estamos con un 11,4% de déficit, pero lo afirmo, lo cual nos lleva a una deuda creciente, aceleradamente creciente y cada vez más encarecida. Se ha hecho una referencia, y la ha hecho Lito hace un momento, no han mencionado la cifra, pero es lo mismo, a la enorme deuda inmobiliaria que existe en este momento con respecto a la banca, que se cuantifica en unos 340.000 millones de euros y que empieza a configurar nuestra propia crisis, nuestra propia subprimes, una modalidad distinta de la que hemos vivido, pero que nos va a tocar vivir. Tenemos una mejora en la balanza comercial que es absolutamente atípica, porque aparentemente es una mejora, pero en realidad lo que muestra es unas cifras que van empeorando poco a poco por el lado de las importaciones, precisamente como consecuencia de la crisis. Y como consecuencia de todo eso se está produciendo también un fenómeno de deslocalización creciente. Por eso me parece muy atinado el que el Instituto se plantee esta cuestión en términos distintos a cómo se podía plantear hace muchos años. Antes de seguir adelante, déjenme que haga una levísima reflexión. Francia tiene 6 sectores económicos que aportan más del 50% del PIB, más del 50% de la exportación y más del 50% del empleo. 6. Si no recuerdo mal, puedo equivocarme, uno es la energía nuclear, otro es el turismo cultural que no de sol y playa, otro es el lujo, los franceses siempre dicen esa frase de le luxe français, y a continuación dicen, bueno, menos los relojes, que esos son suizos. El lujo, el transporte ferroviario, el transporte aeroespacial y la industria agroalimentaria. Curiosamente, entre esos 6, ellos no sitúan la industria automovilística. Hecho sorprendente, pero es así. Yo simplemente dejo eso caer al inicio de la intervención para que traten ustedes de localizar 6 sectores, si quieren 7, si quieren 8, que nos dejen en un estado más o menos semejante. Dicho eso, nosotros es verdad que estamos teniendo una situación de deslocalización. Luego haré referencia a algunos casos. Aquí se ha hablado del porqué. Hay costes laborales. En muchas ocasiones el coste laboral es un incentivo a huir, y conste que añadiré inmediatamente, y no para que los 2 representantes de UGT y Comisiones Obreras se me echen encima, sino porque realmente lo creo así, que en términos comparativos no tenemos unos costes que expliquen ese fenómeno, pero sí lo explican no con respecto al resto de Europa, pero sí con respecto a otros países del mundo. Tenemos unos costes energéticos probablemente los más caros de Europa, y luego haré una referencia a ello. Unas cargas fiscales excesivas, unos costes de transporte en muchas ocasiones que también encarecen fuertemente y no nos configuran como un polo logístico. Tenemos una falta de confianza grande exterior en las instituciones, aquí no se ha dicho, pero lo añadiré. El inicio de la crisis inmobiliaria no empezó con la crisis de la subprime, empezó cuando en el Europarlamento una comisión dictó un diagnóstico sobre la costa española diciendo que la inseguridad jurídica para los compradores europeos de apartamentos en la costa era total, y a raíz de ahí, de los 800.000 apartamentos, pisos que se construían anualmente, los 100, 150.000, 120.000 que se vendían históricamente a compradores europeos, normalmente de la Unión Europea, bajaron a velocidad de vértigo en 2 años.
Tenemos una maraña administrativa y una burocratización y un intervencionismo por parte de las comunidades autónomas absolutamente depredador. Voy a hacer simplemente un paréntesis recogido de un informe de un catedrático de Derecho Administrativo muy prestigioso en España, en el que ha demostrado que algo tan sencillo como es la tauromaquia, las reglas de la tauromaquia, hoy hay 17 reglamentos distintos según los cuales es falta o delito una cosa según la plaza de toros donde se torea. La tauromaquia. Y no estoy hablando de ascensores o de cualquier otro tipo de cuestiones. Tenemos una falta de I+D+I bastante notable y todo ello hace que la situación española en el mundo no sea la que era hace años, que además tampoco es la que Europa tenía hace años. Hace relativamente poco se publicaron unos mapas en virtud de lo cual se veía cuál era la posición, el marco geoestratégico del PIB mundial en 1500. En 1500. Pues bien, en 1500 Asia era el 67% del mundo, Estados Unidos inexistente, cero, y Europa Occidental era el 18%, el resto todo lo demás. En 1950 Asia era el 20%, Europa Occidental y Estados Unidos el 58%. Hoy vamos camino rápidamente, y lo ha mencionado Claudio Boada, de que Asia se sitúe muy pronto por encima del 50% y los demás nos coloquemos en una posición minoritaria dentro de la cual España nunca volverá a tener la posición privilegiada que ha gozado a lo largo de los últimos años. Nosotros nos beneficiamos de un fenómeno de deslocalización. En los años 60-70 la industria europea quería instalarse en España. Y a raíz de nuestro ingreso en la Unión Europea, la industria europea quiso profundizar todavía más en España. Está en la sala el que ha sido hasta hace pocos días secretario general de la FIAB, Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas, Jorge Jordana, y él sabe mejor que nadie en esta sala cómo fue ingresar en la Unión Europea en el año 85 y a partir del 86 toda la industria alimentaria francesa, alemana, italiana, etcétera, vinieron a comprar marcas e instalaciones para después utilizarlo sobre sus propias cadenas alimentarias. Pues bien, en aquellos años teníamos una mano de obra muy barata, que ya se ha comentado. Teníamos una paz social verdaderamente idílica. Bien, es verdad que dadas las circunstancias políticas existentes. Había una situación de bienestar para los directivos comodísima para cualquier directivo europeo. Hoy no es igual. Éramos un país muy seguro en lo fiscal y en la reinversión de capitales. Había unas ayudas notables, aquí se ha mencionado la de los solares. Éramos un país muy seguro jurídicamente. Íbamos a estar en la Unión Europea, era evidente, como estuvimos en muy pocos años. Y en aquel contexto entraron Ford, lo ha mencionado Claudio, ahí tuvimos alguna participación también con tu padre, Fernando Abril y yo, más jóvenes que tu padre, pero los dos por razones de valencianía empujamos todo lo que pudimos. Citroën, Peugeot, Renault, Marconi, Grundig, Mercedes, Danone. Podríamos ir sacando una lista inmensa de empresas multinacionales europeas, norteamericanas también, que vinieron a instalarse en España. ¿Y qué es lo que estamos viendo desde hace años? Estamos viendo cómo nuestras empresas, las nuestras y las de fuera, las que vinieron a instalarse aquí, huyen de España. Yo me río muchísimo, sinceramente lo digo, cuando veo enormes protestas en los periódicos de los que elaboran frescos